Hola a todos nuevamente. Entonces, para nosotros poder elaborar nuestra fórmula polinómica dentro del S10 debemos conocer qué es la fórmula polinómica. Vamos a conocer eso en esta lección. Entonces, definimos la fórmula polinómica. Nos dice que la fórmula polinómica es la representación matemática de estructura de costos de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, subrayemos esta parte, ¿no? Resaltemos esta parte, que es la representación matemática, ¿no? De la estructura de costos de un presupuesto, ¿no? ¿Por qué va a estar constituida? Por la sumatoria de qué términos, ¿no? De estos monomios, ¿no? Que se considera la participación o incidencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos costos directos, costos indirectos, recursos, ¿no? En este caso ya vamos a considerar no solamente a los recursos, ¿no? Al costo directo, sino a los costos indirectos, ¿no? Nosotros tenemos un presupuesto total. Entonces, con respecto a ese presupuesto total, nosotros tendremos, por ejemplo, la mano de obra, tendremos los equipos, materiales, incluso los gastos generales, la utilidad, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Van a representar un porcentaje de este presupuesto total, ¿no? Van a tener una incidencia, ¿no? Entonces nosotros representaremos de forma decimal esta incidencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, diremos que la mano de obra, ¿no? En este presupuesto representa, no sé, un 15% o un 10%, ¿no? De igual manera, los equipos, diremos que representan un 18%, ¿no? Los materiales tal vez un 60%, los gastos generales igual un 13%, un 20%, ¿no? Entonces nosotros vamos a representar matemáticamente eso, ¿no? ¿Con respecto a qué? Al presupuesto que tengamos, ¿no? Entonces, asimismo, son las que permiten, ¿no? Reajustar en forma automática las valorizaciones, ¿no? Entonces, esta representación que vamos a tener van a ayudar a reajustar, ¿no? De forma automática la valorización de la obra como efecto de qué? De la variación de los precios, ¿no? Es importante esa parte, ¿no? De los elementos que intervienen en la construcción de una obra, ¿no? Entonces, para reajustar los precios, nosotros debemos trabajar esta fórmula polinómica, ¿no? Que es muy importante. Entonces, tenemos un esquema de la fórmula polinómica, ¿no? Tenemos aquí esta representación, ¿no? Todo presupuesto debe tener una fórmula polinómica que servirá para hacer los reajustes del presupuesto en el tiempo, sobre todo esa parte, ¿no? La fórmula contiene muchas variables, que son los recursos, ¿no? Mano de obra, puede ser materiales, equipos, y un coeficiente, ¿no? Decíamos un coeficiente, que es la cantidad decimal de incidencia en el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto de participación tiene, si lo podemos llamar así, ¿no? La mano de obra, los equipos, los materiales, ¿no? El gasto general. Entonces, nosotros vamos a ver que K es el coeficiente de reajuste, ¿no? Vamos a ver JME en esta representación, en este esquema, nos simbolizan la mano de obra, ¿no? Mano de obra, materiales, equipos, maquinaria, gastos generales, ¿no? R minúscula significa el índice de precio del elemento a la fecha de reajuste, ¿no? O minúscula significa el índice de precio del elemento a la fecha del valor de referencia. Y A, B, C, D y E, ¿no? Van a representar el coeficiente de incidencia, decíamos, ¿no? Ese porcentaje. Entonces, nosotros tenemos algunas condiciones, ¿no? Si vamos a empezar a trabajar, ¿no? Vamos a elaborar nuestra fórmula polinómica en el S10, nosotros tenemos que saber que el número máximo de monomios van a ser 8, ¿no? De esta manera, ¿no? Podemos nosotros representar. En una obra, ¿no? Pueden haber 4 fórmulas polinómicas como máximo. Además, tenemos que saber que los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser como mínimo igual o mayor a 5%, ¿no? Si es menos, no se va, el sistema mismo no nos va a aceptar. Vamos a ver también, vamos a desarrollarlo eso de manera práctica, ¿no? Todo lo que estamos aquí nombrando, estamos hablando, vamos a desarrollarlo de manera práctica. Entonces, por lo tanto, los recursos del presupuesto cuya incidencia sea menor a 5 o 0.050 se deben reagrupar con o dentro de otros índices, ¿no? Como máximo 3, con la finalidad de alcanzar o superar el 5%. ¿No?
tenemos algunos datos que nosotros debemos considerar para elaborar, ¿no? No solamente tenemos el S10, podemos elaborar en otro software también el S10, ¿no? Pero tenemos que tener, ¿no? No tenemos que requerir ya lo que son los metrados, tenemos que haber trabajado ya el análisis de precios unitarios, el presupuesto, ¿no? Se debe identificar el índice unificado en el INEI, ¿no? De cada recurso. Esto es importante, ¿no? Entonces, este índice unificado de precios de la construcción, nosotros debemos ya conocer, ¿no? Entonces, el S10 también ya ha trabajado esta parte, ¿no? Decíamos que ha trabajado esta parte, pero nosotros también conocemos esta parte, ¿no? Entonces, debemos saber dónde agrupar a cada uno de nuestros recursos, ¿no? Entonces, tenemos ya este dato, ¿no? El índice nosotros también lo manejamos y si vamos a trabajar nuevos materiales, debemos agruparlos según el índice correspondiente, ¿no? El presupuesto es realizado en una fecha determinada, de modo que el monto hallado se alterará si ha habido una elevación de los insumos, ¿no? Que intervienen en dicho presupuesto. Como el dinero debe ser constante, a través del tiempo, la fórmula polinómica mediante K, nosotros que vamos a hallar ese K, hallado actualizará dicho monto, ¿no? La actualización de precios es importante, para eso es que armamos nuestra fórmula polinómica. Bueno, vamos a utilizar entonces el S10 para armar nuestra fórmula polinómica. Es la fórmula que nos servirá para reajustar el precio nuevamente, ¿no? Conforme estamos elaborando el presupuesto, el programa está seleccionando los recursos, ¿no? Ya decíamos que en el S10, si nosotros vemos los recursos, ¿no? Si ponemos modificar, vamos a ver que esos recursos ya tienen o están agrupados dentro de un índice, ¿no? De un índice unificado, ¿no? El programa está seleccionando los recursos usando los índices unificados de los precios de la construcción que el INEI nos proporciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un escenario, nosotros tenemos el escenario fórmula polinómica, si ustedes han ingresado, han visto, ¿no? Han explorado esa parte, ¿no? En el S10 tenemos fórmula polinómica y ahí nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿no? Esta parte sería la representación, ¿no? Que vamos a tener nosotros, ¿no? Decíamos que todo documento técnico que nosotros vamos a desarrollar va a tener un formato, una forma de presentación, entonces este sería el de la fórmula polinómica, ¿no? Entonces, aunque es pequeño, ¿no? Es muy importante, ¿no? De esta manera se va a representar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 5 monomios. Todos estos datos nosotros vamos también a armarlo, ¿no? Pero esta sería la representación que va a tener. Bueno, si nosotros tendríamos que revisar esta parte, ¿no? Que es importante también para formar nuestra fórmula polinómica, tendríamos que un poco conocer toda esta parte, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos va a servir? Para nosotros, ¿no? Colocar o incluir dentro de cada índice que corresponde nuestros recursos, ¿no? Un poco veíamos ya en lecciones anteriores, ¿no? Esta parte, ¿no? De la importancia que tienen estos índices unificados, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, madera, ¿no? Tendríamos que llevar, si es importada o es nacional, tendríamos que considerar dentro de nuestro índice correspondiente, ¿no? La mano de obra también, ¿no? Si vamos a utilizar capataz, ¿no? Aunque ya el S10 ya lo tiene, en este caso seleccionado, ¿no? Índice 47, si tenemos pintura látex, ¿no? Diferentes tipos de pintura látex, ¿no? Y una nueva que ha salido al mercado, ¿no? Y en el S10 no se considera, ¿no? Esa pintura látex, tendríamos que nosotros colocarle el índice 54, por ejemplo, ¿no? Siempre hay nuevos materiales que van saliendo al mercado y entonces tenemos estos grandes grupos, nosotros decíamos, ¿no? Estos grandes grupos donde tenemos que ubicar. Si no encontramos tal vez un grande grupo, ¿no? Lo más conveniente es considerar en dólar, ¿no? En el índice dólar, si es que no hubiese, ¿no? Algún grupo en este caso, pero acá tenemos, por ejemplo, concreto premezclado, tenemos tuberías de PVC, de cobre, ¿no? Maquinaria, ¿no? Maquinaria, tenemos baldosa, cemento, ¿no? Tendríamos que considerar esto. Gracias a estos índices, nosotros vamos a empezar a formar nuestra fórmula polinómica y lo vamos a hacer en la siguiente lección.